Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien, muy bien. Acompáñenme a ver Avatar 2, El Camino del Agua, la secuela que tiene lugar 10 años después de la primera película. Jake Sully y Neytiri han formado una familia y viven en paz con su tribu en Pandora. Sin embargo, deben dejar su hogar y explorar nuevas y peligrosas regiones de Pandora, cuando una antigua amenaza resurge. Jake se ve obligado a luchar nuevamente contra los humanos y formar alianza con otros Navis y avatares para proteger a su familia y tribu en medio de una nueva guerra. ¿Cómo resultará esta maravillosa aventura? Lo averiguaremos en este resumen. Antes de continuar, no olvides de suscribirte y activar la campanita, dale like y comparte. Así que ponte cómodo, que comenzamos. Todo comienza en los bosques de Pandora. Lo más bien estaba Neytiri cantando un cordón musical para recordar. Hicieron una cuenta cuando nació su primer hijo Neteyam, luego cuando adoptaron a Kiri, que nació del avatar de la Dog Grace. Jake dice que ser feliz es fácil y que un soldado como él descifró el código. Bien ahí, Jake. Neytiri cuenta a sus hijos cómo conoció a Jake y en poco tiempo ya eran 4. Ni se gastaron en presentar a los otros 2, pero lo conoceremos más adelante. Enviaron a los humanos de nuevo a su casa y algunos quedaron como los científicos que son leales a los Navis. Y también una criatura llamada Spider, que era tan pequeño que no cabía en la criocápsula. Jake comenta que era parte de su familia, pero más bien era como un gato callejero inseparable de los hijos, pero que a Neytiri no le cabía mucho. Jake le llevó años aprender su lengua, pero ahora ya está. Ya sacan alta foto familiar y no nos olvidemos de la cita, pero sin hijos. Pero la cosa es que la felicidad se puede ir en segundos. Nuevamente ven naves, otra vez regresaron las personas del cielo, que como siempre llegan para romper las pelotas, claro está. Un año después no tienen mejor idea y para que todo se vuelva más interesante despiertan al coronel Miles. La verdad, las cosas como son. Volvió pero en forma de avatar. ¿Cómo pasó esto? Resulta que si se llegaba a morir el coronel tenían un archivo de respaldo con todas sus memorias y personalidad. Mirá qué bueno, che, como la idea de Elon Musk. Así que los Navis irán a desbaratar los planes de estos. Atacan al tren y naves. Logrando su victoria en cuestión de minutos y apropiándose de todo lo que encuentre. Todo estaba bien, pero uno de los hijos de Jake, Loak, quería acercarse a buscar armas, a lo que Neteyam le dice: loco, no, aguantá, que papá se va a enojar, esto no le importa y va igual. Ahí llega una nave a atacarlos y por poco casi muere Neteyam, y no será la primera vez que roza la muerte, como el gato con botas. El coronel le dice a sus colegas que tiene una misión, cazar a Jake, que ahora tiene una gran ventaja, porque son más fuerte, ágil y a esto súmale su entrenamiento. Se sienten invencibles. A eso se le llama estrategia. Mientras tanto, Jake está recaliente con su hijo por desobedecer. Casi muere Neteyam. Neytiri le reclama a Jake que es muy duro, que ellos solo quieren ser como él, que baje un cambio, que no son soldados. Son familia. Es así porque tiene miedo de perderlos. En una escena nos enteramos que Spider podría ser hijo del coronel. Y esto lo deja muy mal, por el pasado de su padre con los Navis. El coronel llega hasta una base donde le explican que la nueva misión es apoderarse de Pandora, para ser el nuevo hogar de la humanidad. Pero antes de hacer eso, deben pacificar a los hostiles. Ahí le cuenta que Jake está resarpado, cada golpe que organiza es más fuerte, tanto aéreo como terrestre. Son ataques bien planeados, pero la general tiene una idea: mandar al coronel con su equipo a Pandora, porque serán tomados como uno de ellos y no tendrán una respuesta agresiva por parte de los animales y de la naturaleza. Así lo sueltan y en efecto no sucedió nada. Los gurises estaban vagando hasta que Neteyam ve rastro. Deciden rastrearlo. El coronel llega hasta la antigua choza y ve la máquina donde murió el coronel. Aún seguía con flecha y todo. Así Neteyam junto a Spider también llegan al mismo lugar. Deciden quedar a observar y dar aviso a su padre. Jake le dice: rajen de ahí, en silencio, porque son re peligrosos. Pero el equipo del coronel ya los atrapó. ¡Ya valió madre! Recién en ese momento se dan cuenta que es el hijo de Jake, por lo que le pregunta en dónde se encuentra. Al no contestar, quería hacer daño a Kiri. Esto enoja a Spider y ruega que no le haga daño. El coronel lo mira y le pregunta: ¿cómo se llama? Al que responde: Spider, socorro.
El coronel lo reconoce, le dice Miles, listo, ya sabe que es el padre. En teoría no, porque solo tiene sus memorias, pero bueno, llega la FLIA a rescatarlos, arman un plan y se enfrentan. Cuando estaban huyendo, Spider se cae. Y Kiri quería ir por él, pero Neytiri le dice que deben irse lo más rápido posible. El coronel agarra a Spider y así se retiran al punto de extracción. La FLIA se reúne y dan gracias por sobrevivir, pero lamentablemente tienen de prisionero a Spider. Jake discute con Neytiri porque tiene una idea de irse a otro lugar, dejarlo todo y buscar un refugio. No, ni loca, le dice. El padre, en su lecho de muerte, le pidió a Neytiri que protegiera la aldea. Vos sos el más macho lomo plateado de acá. Sí, pero tus hijos corren peligro. Encima tienen a Spider, le van a sacar información de dónde están, ya no pueden seguir ahí. Che, qué poca fe que le tienen al gurí, si hasta lo torturan y no lograron sacarle una palabra. Si no se van, todos morirán. Lo único que quiere es proteger a la familia. Así Neytiri acepta. Ahora sí, Jake le da su liderazgo a Jorge y se van. Jake nos cuenta que los clanes del mar son un mundo aparte, miles de islas, un mundo desconocido donde podrían desaparecer sin dejar rastro, A menos que... Llegan y bien aterrizan y ya se burlan de ellos por su aspecto. ¿Se supone que es una cola? Pero el jefe llegó, aunque temían más a la jefa. Le pregunta para qué vienen acá. Le dice que quieren refugio. No, ustedes son de la tierra, no son acuáticos. Y encima no son verdaderos Na'vi, tienen sangre demoníaca. No, pará, dice Jake, yo también era humano y ahora soy Na'vi, podemos coexistir. Neytiri se hartó, le dijo, pará amiga, mi marido era Toruk Makto. No me quemes. Él llevó a la victoria de los pueblos contra los humanos del cielo. Sí, pero tan victorioso no es si están pidiendo refugio acá. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Lo único que no quiere que traiga tus problemas acá. No, para nada, le dice. A menos que... El jefe mira a la Germu y como ella dio lo que los termina recibiendo. Que los traten como hermanos y hermanas. Le enseñarán sus costumbres para que no sufran inútiles. Güey, si me vas a ayudar así, mejor me voy, ¿no? Muestra la nueva casita donde quedarán Jake. Hace reunión familiar, le pide que se porten bien y ya saben que aprendan todo lo que le enseñan. Así veremos el mundo fantástico que hay bajo el mar. Ese mundo está muy mal. ¿Qué puede haber allá afuera? Bajo el mar. Bajo el mar. Pero sorprendentemente Kiri es una genia y ya está abajo del agua como si nada. El coronel vuelve a Pandora con su equipo y Spider ya se enteraron que Jake no está más. Pero no importa porque seguirán buscando. Gurises ahora aprenderán a montar delfines, porque para mí son flippers. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Pero no pueden y se caen. Jake intenta hacerlo también a la primera, pero no puede y se cae. Ah, y Kiri sí, ella en el agua logra montar sin dificultad. Después todos lo logran. Le enseñan cómo respirar y hay una pequeña atracción entre él y ella. Spider los lleva a donde están los Banshee y Coronel quería sedarlo para montarlos. Spider se ríe y le dice, hasta un niño Na'vi lo hace con sus propias manos y Jake no sabe, con los ojos cerrados. Así el coronel dice, entonces yo voy y lo hago también. Empezó a los golpes y cayó al vacío. ¡Avancen, avancen! ¿Pero qué coño está haciendo? Ya lo daban por muerto, se estaban retirando, pero aparece ahí montando lo más bien, todo un triunfador, y Jake sí ya lo logró domar también. Sirella enseña que estas medusas te permiten respirar bajo el agua, y Kiri estaba en modo Shaolin, estaba lo más tranquila mirando la arena hasta que los acuáticos le hacen bullying a Kiri. Neteyan le dice, che, paren un poco, dejen de joder las pelotas, y se terminan cagando a palos. Jake le pide que se disculpe porque es el hijo del jefe, que se vaya a hacer las paces. Cuando va, le piden que case junto con ellos, que está todo bien, no sé usted, pero esto me parece mentira. A mí también me parece mentira. Al llegar allá le dice, seguime, que se dé de un buen lugar. Aprovechan para abandonarlo. Él pensaba que fue una broma, pero
pero parece una especie parecida a un tiburón. Quiere cazar al delfín, pero luego lo ve a él, así que decide atacarlo. Estaba zafando como un campeón, pero ¿por cuánto tiempo? Se refugia bien, pero el problema es la respiración. El tiburoncín se va, así que él decide salir a respirar, pero ahí viene otra vez. No se preocupe, porque Moby Dick lo golpea y Loak parece pasar a la historia. Pero no, ya que Moby Dick lo rescata. Él es el famoso Tulkum. Se comunican entre sí, aunque Loak no lo entiende mucho. Sabe que debe sacar esa especie de arpón que tiene en la aleta. Así estos dos se vuelven muy buenos amigos. Moby Dick le muestra que tiene cortada su otra aleta, es que fue dañado. Tiene una historia que conoceremos más adelante de su pasado. Salen a buscar a Loak. Cuando le encuentran y lo regresan a la aldea, los padres estaban recalientes. El jefe sabe que fue culpa de su hijo por llevarlo más allá del arrecife, pero Loak se echa la culpa y así, con ese gesto, se vuelven amigos. Al día siguiente, Loak le cuenta a los gurises que conoció a un Tulkum, que le faltaba una aleta. Esto le dicen: no, ese es re asesino, amigo. Fue exiliado de los Tulkum, hasta mató a Navis, por eso está solo. Loak no puede creer eso. Por más que él cuente que le salvó la vida, los demás no lo escuchan. Decide ir a buscarlo para averiguar qué pasó y por qué lo exiliaron. Le dice: Moby Dick, confía en mí como yo confío en ti. Así estos dos pasan alta tarde juntos, a pura diversión. Sirella los lleva a conocer el árbol de los espíritus. Se conecta a Kiri y habla con su madre, la Doc. Le hace pregunta de por qué es diferente y quién es su padre, pero le agarra una convulsión y deben llevarla rápido hasta la aldea. Jake trae a los científicos para que la curen. Mucho estudio, pero no pudieron hacer nada. Solo Ronald pudo hacerla despertar. Mientras estaba volando el coronel y recuperando tiempo perdido con su hijo, le avisa que detectaron una señal de la nave, pero la perdieron sobre el océano. Pero hay cientos de islas con muchas aldeas. El coronel decidió ir a buscar a Jake de inmediato por esos lados, no sin antes hablar con Scorvis para averiguar si conoce esas aldeas que hay. Este le dice: mira que hay un montón, como 50 o 100, igual me voy a meter a cada una de ellas hasta encontrarlo. Los Tulkum regresaron a la aldea y todos contentos pudieron ir a recibirlo. La patrona tiene a su amiga Tulkum, feliz de poder verse ya que tuvo su cría hace poco. Mientras tanto, el coronel va a hacer desastre a una aldea, torturando y matando para que suelten información. Por más que Spider le dice que esto no sabe nada, el coronel decide incendiar el lugar. Esta información llega al jefe, le dice: Jake, por tu culpa están atacando, junto con un guricito humano. Los aldeanos no dijeron nada porque ordené que no digan nada sobre ti. Neytiri no ve la hora de atacarlo. Loak vuelve a insistir como Moby Dick le dice: ¿por qué te exiliaron? Así este abre su bocaza y al ingresar ahí parece una trampa que lo iba a comer, pero no, tranquilo. Ahí se vincula y ve lo que realmente pasó. Muchos naves y Tulkum fueron atacados por los seres humanos y él no pudo protegerlos. Se repudrió en la aldea porque dice que Moby Dick es un asesino. Loak le dice al jefe que también se equivoca. Jake le dice que pare y no contradiga al jefe. Van a cazar Tulkum justo a la que tiene a su cría. ¿Podés creer? Todo para extraer del cerebro Amrita, dice. ¿Amrita dice? Dice que eso detiene el envejecimiento humano. Solo lo para es la sustancia más valiosa. Vale como $80 millones. La jefa le encuentra, dice que era su hermana espiritual, se llamaba Roat. Otra vez se repudrió todo, dicen: vamos a ir a reventarlo a todos por matar a la hermana espiritual. Pero Jay le dice: no, digan a los Tulkum que se vayan lejos. No podemos hacer eso, nosotros pelearemos. No, la querían entender hasta que Jay le hace entrar en razón. Si ustedes quieren cuidar, proteger a su familia, no los enfrenten. Lo que importa es eso, proteger a los que aman. Al único que no avisarían es a Moby Dick, así que Loak se va a avisarle que está en peligro. Cuando llega ya tenía puesto el localizador. Molto coincidente. Quieren sacar pero no pueden, encima se aproxima el barco. Le da aviso a Jake, así van todos para allá con toda la furia. Logran sacarle el localizador de Moby Dick, ahora queda escapar porque los humanos están listos para cazar. Tiran explosivos. El coronel le dice que no lo hagan, ya que necesita vivo a los hijos de Jake. Mandan los submarinos para cazarlos. Logran atacar el delfín. De Sirella quedando regalada ante ellos. Justo Loak logra rescatarla e ingresan a una planta. La única que quedó sola fue Tuk, no por mucho. Loak la encuentra y también los submarinos. Le tiran una red
y el coronel los atrapa sacándolo del agua. Por más que Loak intenta romper la red, no lo logra. Spider se acerca rápidamente pidiendo que no le hagan daño. Así esposan al tubo a los tres. Llegan los naves, los soldados se preparan. Jake dice que se detengan. Comienza la negociación entre Jake y el coronel. Jake pide un segundo. Explica que lo que quieren es a él, así que él es quien va a solucionarlo. Cuando se dirige hacia ellos, Moby Dick observó esta situación y algo está planeando. Se recontra remil calienta, rompiendo todo, y así va a rescatar a sus amigos. El cazador de Tulkun no lo puede creer. Gracias a Moby Dick. Neytiri, una genia con el arco y flecha, parece que está perdiendo a los humanos. Y miren el poder que tiene Kiri, ¡qué jugadora! Moby Dick hace volar una lancha encima del barco, aprovecha a Spider para destruir los comandos, provocando que se dañe. Jake caza a el coronel con este movimiento espectacular, y a Moby Dick lo quieren cazar, pero este es más inteligente. Todo termina de esta manera. Así es, le cortó el brazo. Neteyam libera a sus hermanos. Loak pide para rescatar a Spider y volvieron a capturar a Kiri, y no solo a ella, también a Tuk. Los hermanos rescatan a Spider, pero el equipo del coronel los ve y empiezan a dispararles. Uno de ellos le impactó a Neteyam. Llega Jake y ve a su hijo herido. Presionan la herida, llegan a Neytiri. Cuando lo ve, Neteyam no resiste y muere. Encima en ese momento le habla el coronel avisando que tiene a sus hijas. No le cree, así que pregunta si es verdad a sus hijos. Spider sabe bien en el lugar que están, así que él los llevará. Jake le pide a Neytiri que la necesita fuerte de corazón, fuerte porque tienen a sus hijas. También que Loak se quede ahí. Ahora sí, el enfrentamiento que todos estábamos esperando, y más aún ahora. Pone una granada en los explosivos del avión, provocando una gran explosión. Así procede a atacar junto a Neytiri, provocando grandes bajas al equipo del coronel. En un momento Neytiri le tira una flecha a un soldado cerca del coronel, y miren esa cara. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Spider logra ver a Neytiri súper enojada, descargando todo su dolor, y esto le da miedo. Jake libera a Tuk, pero el coronel tenía a Kiri y Neytiri tenía a Spider. Le dice un hijo por un hijo, pero se hace el otro diciendo: no, yo no lo quiero, no es de mi raza, ni siquiera es mi hijo. Ah, no, mira esto, a punto de apuñalarlo, y sí, le importó, soltó a Kiri al toque. Así se retiran cuando el coronel le dice: si te vas, voy a cazar a toda tu familia. Round 2, fight. La flia no se pudo ir porque se incendió todo alrededor. Suben de nuevo al barco y Tuk cae por una compuerta. Pero che, no terminamos más. Se termina hundiendo el barco. La lucha ahora es bajo agua y dije: ajá, acá Jake tiene toda la ventaja. Pero no, estaba perdiendo hasta que Jake hace una mata león al coronel y así lo deja inconsciente. Ahora lo peor, Jake se está ahogando. Más adelante hay varias preguntas que quiero hacer. Por ahora, continuemos. Loak encuentra a su padre. Spider también decide dejarlo, pero al final lo termina rescatando. Era obvio, si no, no habría parte 3. Ahora de repente Jake no sabe cómo aguantar la respiración y estaba muy débil. Quería que solo Loak se salvara. Kiri hace su magia para buscar a Neytiri con Tuk y lo encuentra. Loak le tira un par de consejos a su padre y así logran salir también. Con la ayuda de Moby Dick llegan rápido a la superficie y Jake al fin le dice a Loak que lo ve, pero los soles son uno. Era su gran debilidad y su gran fortaleza. Ahora, ¿por qué no se murió ahogado el coronel si estaba inconsciente? Jake no aguantaba y este sí. Le pide a Spider para marcharse juntos, pero este no acepta y así se marcha. Spider vuelve con ellos y Jake dice: un hijo por otro hijo. Hacen la despedida de Neteyam, donde Jake dice: un padre protege. Eso da significado, que la energía es prestada y que algún día hay que devolverla. Eywa lleva a todos sus hijos en su corazón. Nada se pierde. Al día siguiente Jake dice que se mudará lejos, pero le dice: tu hijo está con nuestros ancestros. Ahora sí son personas del mar. Este es su nuevo hogar. Van al árbol
de los espíritus, allí vuelven a ver a su hijo. Jay dice que le queda claro que debe defender a su familia peleando y no huyendo. Y así termina Avatar 2. ¿Qué le pareció la película? Los leo en los comentarios y no te vayas que todavía hay más resumen por ver que los dejaré por acá. Nos vemos en un próximo video.